Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del programa INSABI Educación de la Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud del INSABI, que contribuye a la actualización y desarrollo de conocimientos y competencias del personal de salud y a través de la educación continua y permanente repercute en el bienestar de la población. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Salud Mental y les recordamos que el primer jueves de cada mes es destinado a temas sobre la diversidad sexogenérica. Las personas de la comunidad LGBT enfrentan obstáculos en el ejercicio de sus derechos debido a su orientación sexual, identidad y expresión de género, ignorando que estos aspectos forman parte de la individualidad de todas las personas y bajo ninguna condición deberían ser motivo de discriminación o abuso. Hoy nos acompaña la doctora Lu Quintero, quien colabora en la organización de estas sesiones, y la psicóloga Claudia Ivette Navarro Corona. Ella es psicóloga chilanga de la periferia, estudió para ser doctora en psicología, hoy en día es psicoterapeuta feminista y profesora de la licenciatura en la Facultad de Psicología de la UNAM y en diversos institutos. También es coordinadora del Seminario Permanente de Género y Feminismos, integrante del claustro de Perspectiva de Género, Feminismo y Diversidad Sexogenérica e integrante de la Comisión Tripartita Permanente de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha recibido diversos premios y también cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales. Es especialista en feminismos, disidencias sexuales y violencias interseccionales. La psicóloga Claudia nos va a presentar hoy el tema Un panorama breve de la salud en las mujeres disidentes sexuales y de género. Les recordamos a las y los participantes que van a poder realizar preguntas, que si desean que activemos sus micrófonos, pueden levantar su mano y nosotros les autorizamos los permisos. Y al finalizar la sesión les explicamos cómo se pueden registrar a la plataforma de CIESABI y tener acceso a toda la oferta educativa del INSABI. Doctora Lu, doctora Claudia, les cedo los micrófonos. Bueno, primero me gustaría agradecer a la psicóloga Claudia Navarro, de quien pues me honra mucho tenerla por acá, ya que pues ha hecho mucho trabajo o un trabajo muy importante en toda esta cuestión desde la perspectiva de la mujer, ya que muchas veces cuando hablamos de minorías sexogenéricas, pues muchas veces nos vamos solo a hombres gays, o es quien más ha captado digamos, la atención o tiene más voz dentro de los colectivos, y muchas veces nos olvidamos que las mujeres también forman parte de este colectivo. Entonces, le agradezco mucho y pues ya, sin más preámbulos, le cedo el micrófono para que nos hable de todas estas cosas. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, ¿no? Pues antes que nada les agradezco muchísimo que me hayan invitado acá. Voy a aprovechar para ir proyectando en lo que agradezco. Y sirve que me dijeron que podía hacer algo donde estaban los 3 puntitos y ya lo encontré. Listísimo. Según yo, listo, perfecto. Bueno, pues les quería agradecer muchísimo a Lu y muchísimo pues también a nuestra compañera Alejandra, pues antes por la invitación, pero también por la gestión de absolutamente todo. Siempre sé que en la gestión es todo un verdadero asunto, ¿no? Ir gestionando cada una de las cosas que se va a hacer, cada una de las peticiones y sobre todo la flexibilidad que tuvieron conmigo, ¿no? Por ahí hubo un asunto, ¿no? Con los horarios y dijeron así con todo el cariño como de pues sí, ¿no? Nos adaptamos y yo espero sobre todo que esta sea la primera de muchas veces más. Y pues me voy rapidísimo a introducir el tema porque sé que pues tenemos poco tiempo y sobre todo porque quisiera justo, ¿no? Que esta fuera la primera vez de muchas más. A la hora, les cuento un poco, ¿no? A la hora de preparar esto y que sobre todo conversando con Lu me decía como de pues estaría genial, ¿no? Si te concretaras a hablar de las mujeres. Yo en ese momento dije sí, ¿no?
hablemos de lesbianas y bisexuales, cisgénero, y en mi cabeza dije también, ¿no? Nuestras compañeras trans, y luego pensé, todas las lesbianas y bisexuales que hoy no se asumen como cisgénero trans, sino por ejemplo como binarias, pero que se nombran desde el ser lesbianas y ser bisexuales. Pero después, cuando estuve pensando cuánto tiempo tenía y estuve pensando además qué era lo que yo quería transmitir en esta sesión, dije, Claudia, no puedes intentar hacerlo porque justo lo que va a ocurrir es que te vas a quedar en nada. Y entonces el día de hoy, yo en verdad espero que después podamos ya profundizar, ¿no? Sobre las mujeres lesbianas y bisexuales trans, también todas las compañeras no binarias que se nombran lesbianas y bisexuales, pero muy en concreto hoy dije, a ver, no me voy a expandir tanto porque si no, no voy a decir nada. Y muy en concreto, el día de hoy quisiera que en estos minutos tuviéramos la oportunidad de reflexionar, en primer lugar, ¿quiénes son las lesbianas y las bisexuales? Ahorita vamos a pensar un poquito la categoría, pero bien en concreto para pensar el impacto de la discriminación y violencia en dos ámbitos. Por una parte, la salud mental y por la otra, la salud sexual. Si nosotros buscáramos estudios de las lesbianas y las bisexuales, nos daríamos cuenta que cuando se habla de salud, hoy en día se incluyen muchísimos más temas. Pero me quiero remitir a estos dos porque han sido los que más se han retomado por parte de las agendas de lesbianas y bisexuales en Ciudad de México, pero también a nivel nacional. Insisto, no son los únicos temas en salud, pero son dos que han resultado muy relevantes y sobre todo el ámbito de la salud mental en pandemia, ¿no? Ahorita yo les voy a explicar exactamente por qué. Y bueno, me voy rapidísimo ya a pensar qué pasa con estas identidades, quién es una lesbiana y quién es una bisexual. Muy probablemente ustedes ahorita se están dando cuenta que estoy diciendo bisexual. Ahorita les explico por qué. Y también es importante hacer una anotación. Yo ahorita les voy a decir conceptos que muy probablemente no sean bastante complejos, pero que vale la pena tomarlos en esta breve presentación para que nos ayude a dimensionar cómo es que se esboza la salud en las lesbianas y las bisexuales. Y que, como decía Lu, el asunto, cuando hablamos en ocasiones de la diversidad sexual, es que atendemos a todo o todas las personas que están dentro de las disidencias sexuales y de género como si vivieran lo mismo y cada día es más evidente que no. Y bueno, cuando nosotros nos preguntamos quiénes son las lesbianas, Gloria Careaga en el 2004 escribió algo que es completamente cierto. Nos dijo, a ver, vamos a encontrar sí a un grupo de lesbianas que pueden nombrarse a sí mismas a partir de una orientación sexual, pero también vamos a encontrar a las lesbianas que se ubican ahí desde una identidad política. Y aquí entonces me regreso a lo que entenderíamos o definiríamos por orientación sexual. Cada día esta definición se va enriqueciendo muchísimo más y nos queda muy probablemente en nuestra cabeza, ¿no? Cuando yo digo la palabra orientación sexual, esta capacidad de atracción que podemos vivir de manera amorosa y o erótica hacia personas de nuestro mismo género o personas del género contrario o personas de ambos géneros, pero que ahora podríamos expandir muchísimo más esta idea, ¿no? Y cuando hablo de identidad política, nos dice Gloria Careaga, pero también muchísimas otras estudiosas de las lesbianas, nos dicen, vamos a encontrar a estas compañeras que no se asumen ahí a partir de esta capacidad amorosa o esta capacidad erótica. Es decir, no es para nada un sinónimo de cómo es que estamos entendiendo la capacidad de relacionarnos o no con personas de nuestro mismo género. Y esto es sumamente importante,
porque hoy en día cada vez más apuntalan, sobre todo las personas que se han dedicado a estudiar la salud sexual de las lesbianas, que tenemos que dejar de asumir que las lesbianas únicamente tienen prácticas sexuales con otras mujeres. Sumamente importante. Y es más, es sumamente necesario entonces aquí decir, una lesbiana puede llegar a tener prácticas sexuales con otras disidencias sexuales u otras disidencias de género. Y esto abre muchísimo más la posibilidad de quién es una lesbiana. En este sentido, podríamos retomar algo que ya escribían teóricas en los años 80. Las lesbianas, cuando las pensamos desde la identidad política, es que son este grupo de mujeres que vienen y cuestionan el sistema de la heterosexualidad. Complicadísimo, porque entonces, ¿quiénes son las bisexuales, no? Si nos damos cuenta, con esta afirmación de las lesbianas también pueden tener prácticas sexuales con hombres y además hoy en día con otras experiencias, más bien con otras identidades de género, pues entonces diríamos, ok, si una lesbiana puede tener prácticas sexuales con más posibilidades de personas, ¿quiénes son entonces las bisexuales? Y algo muy, muy importante es que nos invitan hoy en día a pensar desde la bisexualidad que tengamos mucho cuidado porque no todo el mundo es bisexual. Seguramente han escuchado esta afirmación que decimos en ocasiones desde psicología y que es una afirmación mal entendida, en donde decimos que todo el mundo es bisexual. Por ahí leímos en algún momento a Freud y dijimos esa afirmación y la verdad es que ahora que regresamos a releerlo, nos damos cuenta que Freud no estaba hablando en realidad de la bisexualidad como hoy en día entendemos, ¿no? Como esta capacidad de sentir atracción afectiva o atracción erótica. Freud hablaba de otra cosa. En ese sentido, es importantísimo entender que no todo el mundo es bisexual, que estaríamos pensando que las personas bisexuales vienen también a hablarnos de una orientación, pero también de una identidad política, por lo cual podemos encontrar, por ejemplo, personas bisexuales que han tenido prácticas sexuales, prácticas eróticas, únicamente con un género. Importantísimo, porque entonces estamos asumiendo que una persona bisexual únicamente está hablando de la capacidad de relacionarse amorosa y o afectivamente y o eróticamente. ¿Qué es lo que vienen a hacer las personas bisexuales? Pues a cuestionarnos que existe, en primer lugar, una lógica lineal en nuestra capacidad amorosa, afectiva y erótica, y por la otra, a cuestionarnos que hemos construido por una parte, sí, una forma muy única de entender el mundo desde la heterosexualidad, pero también, en contraste, crear una norma desde la homosexualidad. Es decir, crear un estilo de vida, crear únicamente una manera de concebir a alguien desde la homosexualidad. Y las personas bisexuales llegan y nos dicen, pues podemos existir personas que sentimos a lo largo de la vida esta fluidez en sentir amorosamente, en sentir eróticamente. Y algo maravilloso que dicen las personas bisexuales es, nunca nos medimos bajo esta idea de 50-50%. Es decir, nunca vamos a tener una relación con un hombre, luego con una mujer y así sucesivamente. Es más allá. Es decir, con esto estamos entendiendo ahorita que cuando lleguen a nuestros consultorios, en nuestra práctica que hacemos médica, cuando nos hablan y nos dicen que son lesbianas y o que son bisexuales, sumamente importante. No debemos de luego asumir esta idea completamente rígida de que solamente han vivido afecto o erotismo
bajo esta lógica tradicional de las lesbianas solamente se enamoran, solamente sienten atracción erótica hacia mujeres. Ahorita vamos a ver cómo impacta esto en la salud, ¿sale? Y bisexuales, tampoco tengo que asumir que han tenido todas las experiencias afectivas o eróticas que se supondría bajo las lógicas comunes, ¿no? De que tendrían que tener necesariamente una experiencia con ambos géneros para vivirse desde ahí. Importantísimo. ¿Por qué estoy diciendo todo el tiempo bisexual? ¿Se han dado cuenta? Porque en México, y en particular en la Ciudad de México, las mujeres bisexuales, mujeres cisgénero, pero también mujeres trans, dijeron, es que cuando decimos bisexual, inmediatamente en el imaginario social nos imaginamos a un hombre. Es importantísimo empezar a crear el imaginario de las bisexuales para que podamos tener mayor oportunidad de entender qué es lo que pasa. Lu, Alejandra, alzaron una mandita. ¿Damos oportunidad a la pregunta o nos esperamos hasta el final? ¿Cómo ven ustedes? Como tú prefieras. Pues yo preferiría de una vez, pero ustedes díganme, ¿ustedes cómo han llevado la dinámica? Generalmente sí activamos los micrófonos durante la plática. Perfecto. Para que no se vaya la idea, pero estoy buscando aquí la manita y no la veo. Ay, vi que era, era alguien con, creo que, a ver, sí, no, igual, voy a, ajá, si alguien tiene alguna duda o algún comentario, nos pueden levantar la mano o las leemos aquí directo del chat ustedes. Ajá. Sí, porque ahorita no veo que nadie tenga la mano levantada. Sí, no. A lo mejor fue un error, ¿no? Sí, pero aquí estamos pendientes. Sí, perfecto. Bueno, si tienen dudas, comentarios, me dicen, por favor. Y entonces algo bien importante, ¿no? Nombrar esta condición de género. Hay una autora en antropología que sobre todo nos dice algo fundamental cuando hablamos de la experiencia de las lesbianas y de las bisexuales. Nos dice, a ver, cuando estamos hablando de su experiencia y queremos alcanzar a entender qué impacto tiene en su vida, tenemos que alcanzar a dimensionar que no solamente estamos hablando de una orientación sexual, sino que además estamos hablando de una condición de género. Es decir, no da lo mismo ser una persona homosexual siendo hombre o siendo mujer. No da lo mismo ser una persona bisexual siendo hombre o siendo mujer. En este sentido, Ángela Alfarache nos dice siempre que hablemos de las lesbianas y yo diría de las bisexuales, tenemos que alcanzar a dimensionar que estamos hablando, por ejemplo, de una doble opresión. Ahora bien, ¿cómo impacta? Que esto es donde yo me quiero centrar porque es fundamental que alcancemos a dimensionar qué es lo que ocurre. En primer lugar, voy a decir algo que estoy casi segura que la gran mayoría de aquí ha escuchado. Y algo que insisten todavía muchísimos investigadores e investigadoras es que cuando pensamos el área de la salud mental, la gran mayoría de las personas dentro del colectivo LGBT+ o LGBT+, generalmente puntuamos muchísimo más alto en prácticamente todos los riesgos y además en prácticamente todos los trastornos de la salud mental. Hoy en día, cada vez más investigadores e investigadoras nos dicen algo fundamental. Incluso la APA en el año 2000 también sacó un publicado en donde lo decía. Cuando nosotros vemos este alto riesgo, este alto índice, tenemos que alcanzar a dimensionar que se profundiza este riesgo debido a la discriminación, violencia y humillación que puede estar experimentando alguien a partir de su orientación sexual o identidad de género.
Incluso muchísimas personas han teorizado, por ejemplo, con algo denominado el estrés de las minorías sexuales, que esto básicamente tiene que ver con cómo es que las personas LGBT+, estamos todo el tiempo viviendo discriminación, violencia, humillación y activamos, por supuesto, una serie de mecanismos que nos pueden prevenir esta discriminación o violencia, pero que también puede estar, por supuesto, atenuándonos en nuestra salud mental. Vamos a ver en un estudio cómo incide directamente. Luis Ortiz y María Isabel García, en el año 2022, hicieron un estudio muy breve con un grupo de personas muy pequeño, no rebasaba las 100 personas, y a cada una de ellas les preguntaron qué tipo de discriminación y violencia habían vivido. Y este estudio, en particular para mí, me parece trascendental. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a todas las puntuaciones que hay de discriminación y violencia que hemos hecho en la Ciudad de México, vamos a encontrar una afirmación que es muy compleja. En la mayoría se dice los hombres de la diversidad sexual viven más discriminación y violencia. Quienes nos hemos dedicado a estudiar a las mujeres dentro de las disidencias sexuales y de género, hemos encontrado que esto no es así. El problema ha sido la forma en cómo lo hemos preguntado. Pareciera ser que en estas encuestas nacionales, cuando se pregunta, no se es lo suficientemente sensible para saber de qué manera se hacen las preguntas. Y a mí en particular, esta investigación me dio muchísima pista de cómo lo podríamos estar preguntando. Sobre todo porque cuando trabajamos con mujeres de las disidencias sexuales y de género, el gran conflicto es que nos suelen decir, claro, vivo violencia, pero creo que esto es en función de mi condición de género y no de mi orientación sexual. El asunto es cómo llegamos y preguntamos para identificar que esta discriminación puede ser por la orientación sexual. Y aquí tan solo lo subrayé en azulito para que alcancemos, por ejemplo, a mirar en dónde es donde están puntuando más alto las mujeres. Por aquí nos ponen discriminación en el marco del trabajo, en el marco de la escuela, negándose servicios y, ojo, incluso por el maltrato de policías. Quiero que también observen las que no subrayé, porque en la gran mayoría la diferencia es de una respuesta. Muy fuerte para mí. Para mí cuando yo lo vi fue como algo tenemos que acercarnos con ella, con él, con estos investigadores, investigadora, porque supieron de qué manera preguntarlo. Claro, también que cabe la posibilidad que en este momento muchísimas más mujeres lesbianas y bisexuales estemos más cercanas al reconocimiento de que es una violencia y que es una discriminación. Por eso tal vez estamos ya contestando esto. Ahora, en el marco de la violencia, nos dijeron principalmente han vivido más en función de lo verbal, de que les arrojaran un objeto, que les escupieran, que las siguieran o persiguieran, que vivieran una agresión física. Ahorita digo algo en particular de que además vivieran una lesión con arma y daño de objetos personales. A mí en particular me llamó muchísimo la atención la agresión física y dos que no subrayé, acoso sexual. Viven más los hombres en esta muestra, así como el molestar sexualmente. Ojo, violación sexual en el mismo número de incidencias. ¿Por qué son sumamente relevantes estas tres? La agresión física. Hasta antes de este estudio, yo absolutamente todos los estudios que había revisado, había encontrado que era más común la violencia física hacia los hombres. ¿Por qué? Porque principalmente se asumía que a la hora de ser un hombre, ellos podían responder físicamente.
acoso y molestar sexualmente. Hemos teorizado durante mucho tiempo que las mujeres lesbianas y bisexuales han sido colocadas como objetos sexuales. Me llama muchísimo la atención que en esta muestra se haya modificado. Algo nos está diciendo ahí. Y claro, por supuesto, violación sexual. Están en igualdad. Esto es sumamente grave. ¿Qué nos está queriendo decir? Por supuesto, quienes nos dedicamos al trabajo con las personas LGBT, necesitamos profundizar en qué es lo que está ocurriendo, pero también qué tipo de protocolos necesitamos tener para cuando ocurra una violación sexual por términos de orientación sexual, ¿no? Es sumamente grave lo que está ocurriendo. ¿Cómo impacta en la salud? Aquí ni siquiera lo subrayé porque ya no había necesidad, como se hace muy evidente conforme va aumentando o cambiando, mejor dicho, de muy mala a muy buena, vamos viendo cómo hay una gran diferencia y cómo quienes puntúan principalmente en muy buena son nuestros compañeros, mientras que principalmente puntúan en muy mala son nuestras compañeras. Ideación suicida. Existe un gran desfase. Y aquí contrasta bastante porque tenemos que recordar con lo que han encontrado todas las estudiosas de género. Quienes principalmente se suicidan, nos dicen, son hombres. Pero esto no significa que las mujeres no estemos intentando suicidarnos, sino que claro que lo intentamos, pero lo intentamos desde otras formas. Es decir, lo intentamos desde formas que sean más, dicen algunas autoras, más cuidadosas, más estéticas, menos contundentes, por lo tanto. Cambia esto cuando pensamos los intentos de suicidio. ¿Quiénes principalmente lo están haciendo? Principalmente los hombres en comparación con las mujeres. Importantísimo. Tenemos que alcanzar a dimensionar qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? ¿Qué será que está apuntalando a que lo piensan menos, pero lo hacen más? ¿Qué será lo que está ocurriendo? Que además, por supuesto, cuando pensamos, yo veía este número 13 en las mujeres de al menos una vez, yo decía, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que acá hay algo distinto en los estudios cuando hablamos de mujeres lesbianas y bisexuales. Lo intentan. ¿Qué ocurre? Hay algo distinto en el número de condiciones que posibilitan el intento de suicidio. ¿Qué está ocurriendo? Y bueno, en el caso de trastornos mentales comunes que los autores referían, por ejemplo, ansiedad, depresión, entre otros, encontramos que principalmente mujeres mencionaron vivir alguno. Y en el caso del alcoholismo, de nuevo encontramos que mujeres. Si lo pensamos en esta comparación con esta diapositiva, pues alcanzamos a ver cómo muy probablemente es muy distinta la discriminación y violencia que viven las lesbianas y las bisexuales en este gran colectivo, que por lo tanto están apuntalando de manera distinta en cómo se vive la salud mental. Súper importante para alcanzar a dimensionar qué se puede hacer. Otro estudio que a mí me llamó muchísimo la atención fue ya realizado en el 2017, podríamos decir, ¿no? Ya tiene 5 años, valdría la pena identificar alguno que tenga unas encuestas similares. Sin embargo, me he dado la tarea de buscar sobre todo en satisfacción con la vida y hasta el día de hoy no he encontrado, porque me llama mucho la atención que lo que podemos ver es que ocurre algo muy interesante. En primer lugar, nos dicen, a ver, si comparamos, pareciera ser que las lesbianas, en comparación con nuestros compañeros gays, tienen mayor satisfacción de vida. Sin embargo,
en sintomatología socioemocional presentan más complicaciones para poder comunicar su vida socioemocional, pero también para establecer relaciones personales que les ayuden en esta vida socioemocional. Además, ¿se acuerdan del estudio anterior, verdad? Trastornos mentales comunes. En este estudio nos vuelven a decir, puntúan más en sintomatología ansiosa y depresiva. Es muy complicado, por ejemplo, alcanzar a dimensionar cómo es que tendrían que ser las intervenciones, por ejemplo, grupales con lesbianas y bisexuales cuando sabemos que están teniendo un puntaje mayor en ansiedad y depresión. Sumamente importante por si en algún momento alguien de aquí quiere dedicarse a hacer esto. En relaciones interpersonales, ahí encontramos algo muy diferente porque nos dicen, pareciera ser que a nuestros compañeros gays les cuestan un poco más de trabajo, pero en el rol social se cambia. El rol social que se tiene va siendo distinto y se asemeja. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Muy importante. Cuando nosotros, nosotras tengamos la oportunidad de acompañar a estas mujeres lesbianas y bisexuales en el tema de la salud mental, tenemos que alcanzar a dimensionar cómo es que esta sintomatología puede estarse derivando de la discriminación o violencia que están viviendo en sus contextos de familia, de pareja e incluso de amistades. Puede ser que no solamente estén viviendo discriminación en la calle cuando van tomadas de la mano de su novia o de su pareja, sino puede ser que estén viviendo discriminación en los lugares que antes se consideraban seguros. Sumamente importante para alcanzar a entender de qué manera podemos acompañarlas. Es muy probable que dimensionemos que una gran mayoría de las lesbianas y bisexuales tienen, por ejemplo, un diagnóstico relacionado con ansiedad y depresión, pero tenemos que alcanzar a dimensionar cómo es, insisto, que el contexto está colaborando en esta sintomatología. Ahora bien, ¿qué ocurre en el ámbito de la salud sexual? Hace todavía muchísimos años se afirmaba algo que era sorprendente, y era que las mujeres que tenían prácticas sexuales con otras mujeres tenían menor posibilidad, menor probabilidad de vivir una infección de transmisión sexual o bien vivir incluso con VIH o VPH. Hoy en día, cada vez más y más estudios nos corroboran que esto ha sido un desconocimiento absoluto y que podemos encontrar a lesbianas y bisexuales que están viviendo con una ITS, están viviendo con VPH e incluso pueden vivir con VIH. Me voy a ir rapidísimo por estos estudios porque quiero irme muy directo a uno que realizamos en México. Pero miren, en Australia, en el año 2012, nos decían en una encuesta telefónica algo sumamente importante. Habían sido diagnosticadas, insisto, de 9,578 mujeres, al menos 67.5% habían reportado en el caso de las bisexuales en el transcurso del último año haber tenido una práctica sexual sin el uso del condón. Sumamente importante. Ahorita estoy hablando únicamente de las lesbianas, pero, ojo, también nos decían el 15.6% también haber tenido una práctica sexual sin condón. Cuando lo comparamos, porque en este estudio además lo hicieron con mujeres heterosexuales, nos decían, cuando comparamos con heterosexuales, encontramos que entre ellas únicamente el 37.7% no habían utilizado el condón. Esto nos va a dar sentido cuando pensamos
De estas 9.578 mujeres, ¿cuántas habían sido diagnosticadas con una ITS? Nos decían en este estudio, de estas heterosexuales, compañeras heterosexuales, el 16.6%. ¿Pero qué creen? De las lesbianas, 23.4%. Bisexuales, 37.9%. Hago silencio dramático para que se dimensione todavía muchísimo más, porque cuando contrastamos con la primera estadística que les leía, podemos alcanzar a mirar qué ocurre aquí. La gran pregunta es, a ver, ok, si yo entiendo que las bisexuales usan menos condón, me hace sentido que reporten mayor incidencia de ITS. Pero ¿qué ocurre aquí con las lesbianas que disminuyó, pero es menor el porcentaje en el uso del condón, menor el no haberlo usado? Es decir, primero son las bisexuales que no lo usaron, luego las heterosexuales y luego las lesbianas. Pero cuando vemos las ITS, esto se cambia. Algo está ocurriendo ahí. Cuando uno lee el estudio completo de estos autores, la gran pregunta es, ¿qué tipo de prácticas sexuales están teniendo las lesbianas que les puntúa para tener un mayor porcentaje o prevalencia de ITS? ¿Qué está ocurriendo? Y ahorita quizá encontraremos la respuesta. ¿Qué tipo de infecciones de transmisión sexual viven las lesbianas y las bisexuales? En Brasil encontraron que además de tricomas hay vaginosis bacteriana, hongos, clamidia, hepatitis B, hepatitis C, también, ojo, VPH y VIH, 2004. Desafortunadamente, este número de compañeras con VPH está aumentando. Hasta el día de hoy no tenemos un estudio que nos diga exactamente cuántas lesbianas o bisexuales están teniendo VPH, pero quienes tenemos trabajo con ellas en grupos, de manera individual, en terapia psicológica, nos estamos dando cuenta que es un número muy grande. Ojalá ustedes con esta cercanía que tienen, ¿no? Pues sí, médica, les interese en algún momento, no sé, realizar un estudio, porque creo que son las personas que podrían rastrearlo por el gran número de personas que están atendiendo a diario, pero en verdad créanme que es impresionante en estos trabajos en grupo el número de compañeras con VPH. Y que además a mí cuando yo veía en el 2004 me alarmaba muchísimo porque estudios previos nos decían lo que principalmente viven las lesbianas y bisexuales que se relacionan con otras mujeres es clamidia, hongos y vaginosis bacteriana. Hasta ahí se quedaba el reporte. 2004 en Brasil, lo hicieron además a través de exámenes clínicos y encontraron que era aún más compleja la diversidad. Ahora bien, en Estados Unidos, en el año 2000, en una encuesta más grande, en 6.935 mujeres lesbianas entre los 25 y 49 años, reportaron el 17% haber vivido al menos una vez una ITS a lo largo de su vida. El 88.2% nos decían que no utilizaron un condón, en relaciones sexuales vaginales y 69.1% que no usaron condón durante relaciones sexuales anales. Importantísimo. Quiero que vayamos a la parte de la experimentación o la vivencia en el ginecólogo o ginecóloga. Generalmente, quienes trabajan con compañeras, podríamos decirlo de manera cotidiana, y que, bueno, las compañeras refieren no utilizar ningún tipo de
de barrera a la hora de tener prácticas sexuales con otras mujeres, pues se les recomienda ir al ginecólogo. No es como de, bueno, ok, no quieres hacerlo, pero ve al ginecólogo. Y algo que han encontrado en estos dos estudios, en Italia y en México, es que las lesbianas y las bisexuales generalmente no suelen decir su orientación sexual. Además de ello, asumen que no tendrían que decirlo. Y desafortunadamente cuando lo dicen, nos mencionan que pueden vivir algún tipo de discriminación o violencia. Ahora bien, ¿qué ocurre en datos más actualizados? En el 2018, un grupo de académicas, tanto de la Ciudad de México como de otros estados, nos juntamos con una organización civil que se llama el Closet de Sor Juana para hacer una investigación más grande, pero que también nos permitirá obtener datos más actuales de lo que ocurre aquí en Ciudad de México. Y en particular, Zafiro, que fue la encargada de desarrollar este capítulo en esta investigación que colaboramos todas, nos dijo algo muy importante. A ver, de las casi 400 mujeres encuestadas que se referían a sí mismas como lesbianas o bisexuales, nos dijeron que por lo menos han tenido una infección de transmisión sexual, el 64% de las lesbianas, y de las bisexuales el 69%. Hubo una pregunta bien importante que hicimos. Ok, queremos saber de ti, pero de tu pareja o tus parejas, ¿te has enterado si tuvieron una ITS o VPH o VIH? Y nos dijeron la gran mayoría que no. En el caso de la infección vaginal, VPH también que no, VIH también que no, y otras ITS también que no. Pero cuando nos dijeron sí, quiero que veamos claramente lo que decían. En infección vaginal, de estas casi 400 mujeres, el 35.23% nos dijo sí. VPH 5.75, VIH 0.56 y otras ITS 2.87. ¿Por qué? ¿Por qué es que está ocurriendo esto? Una de las grandes cosas que nosotras encontrábamos a la hora de, a ver, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿qué podemos llegar y decirles a las lesbianas y a las bisexuales que tendrían que hacer para prevenir estas infecciones de transmisión sexual? Pues dijimos, ok, necesitaríamos saber qué tipo de prácticas sexuales tienen. Y resulta que conforme nosotros indagábamos, encontrábamos que no había una claridad. Claro, sabíamos de oídas, dimensionábamos qué podía ocurrir, pero entonces este cuadro es maravilloso porque nos permite alcanzar a mirar toda la expresión de prácticas sexuales que pueden tener las lesbianas y las bisexuales. Podemos ver que va, sí, desde tener prácticas sexuales en donde incluye, por supuesto, la utilización de las manos y los dedos. También, por supuesto, insisto, las lesbianas y las bisexuales se relacionan con una multiplicidad de cuerpos. Y entonces pueden estarse relacionando con hombres, pero también con otras lesbianas o bisexuales que tengan pene. Y esto es súper importante dimensionarlo, porque es qué tipo de prácticas sexuales están teniendo y qué prevenciones están teniendo para no vivir una infección de transmisión sexual. También, por supuesto, pueden utilizar juguetes sexuales, pero no solamente sostener prácticas sexuales a partir de la vagina, sino también utilizando otras partes de su cuerpo como el ano. También, por supuesto, podemos encontrar prácticas bucogenitales o bucoanales. Podemos encontrar, sí, por supuesto, tribadismo,
y estimulación con juguetes sexuales. Claro, ¿cuál es la complejidad cuando hablamos del tribadismo? A diferencia del resto de prácticas que podemos dimensionar, sí, una utilización de una barrera de látex colocada ya sea en un pene o en los juguetes sexuales, incluso en las manos o dedos, ¿cómo le hacemos para sugerirle a las compañeras en el tribadismo que utilicen algo? Es decir, sabemos que en el momento en el cual ellas pueden tener una práctica donde coloquen una vulva al lado de la otra, no necesariamente el romper un condón para poder colocarlo como una barrera de protección sea la forma más eficaz, porque muy probablemente esta barrera lo que va a estar haciendo es moverse y no sostenerse. Y entonces, si estamos pensando que de este conjunto tan grande nos dijeron que sí la han practicado el 77.1%, ¿qué podemos invitar a hacer a las compañeras, ¿no? Sobre todo cuando, insisto, estamos viendo que hay un claro impacto en qué ocurre ahí. Bien importante, además, esta estadística nos dice el número de veces que han utilizado alguna práctica de barrera. Podemos ver que, por ejemplo, en el caso de haber utilizado las manos o los dedos en la vagina, tanto ella como su pareja a ella, la respuesta más frecuente fue a veces. En el caso de utilización de la vagina con pene, nos dijeron a veces también. Solamente en una ocasión nos dijeron siempre. Cuando pensamos los juguetes sexuales también fue recurrente el a veces. Y quisiera poner atención lo que empieza a ocurrir, sí, en el ano con las manos o dedos, porque disminuye por completo, pero aumenta en el caso de los juguetes sexuales. En el caso bucogenital y bucoanal podemos ver que lo que está presente casi siempre es el nunca. Tribadismo, lo que decíamos hace rato, nunca. Y estimulación con juguetes estuvo más frecuente el nunca. Algo que yo he encontrado, creo que me salí, sí, ahí está. Algo que yo he encontrado en la gran mayoría de los estudios que he realizado, que han sido estudios de corte cualitativo, entre las razones por las cuales ellas no utilizan alguna barrera de látex para prevenir infecciones de transmisión sexual, sí estaba, por supuesto, la idea de es que no son lo suficientemente amables para nosotros, pero también estaba la idea de no es necesario, idea que además se formuló entre los años 60 y 70 en la gran mayoría de los colectivos, en donde se asumía que por ser dos mujeres no podría haber una infección de transmisión sexual. Y hay otra idea muy recurrente, la idea de la monogamia. La gran mayoría de ellas asume que esta pareja con la cual están van a durar una gran cantidad de años y por lo tanto no es indispensable el tener una práctica de cuidado. Importantísimo. Si nosotros quisiéramos hacer una intervención, ¿dónde la tendríamos que hacer? Pues resulta que las mujeres lesbianas y bisexuales tienen prácticas sexuales con hombres y mujeres en prácticamente todos los lugares. En esta estadística que está aquí en su pantalla, esto que dice hombres se refiere a los lugares donde han tenido prácticas sexuales con hombres y donde dice mujeres, los lugares donde han tenido prácticas sexuales con mujeres. A mí me ha llamado mucho la atención que los lugares más recurrentes para mujeres son el baño público y el bar. Cuando yo veía esta estadística, pensaba cómo los colectivos de hombres gays dijeron, ok, si sabemos que ocurren las prácticas sexuales acá, en los lugares de ambiente,
tenemos que pensar cómo, por ejemplo, poner dispensadores de condones. Y yo, por supuesto, pensaba, ¿y dónde o qué tendríamos que hacer nosotras, no? Si sabemos que es en el baño público, si sabemos que es en el bar, pero además sabemos que es muy difícil para las lesbianas y bisexuales tener que romper un condón para usarlo en sus prácticas sexuales, ¿qué otras opciones podemos hacer? ¿Qué podemos acercar? Y además, ¿qué podemos estar creando ahí como posibilidades? Súper importante con los hombres en la calle y en los automóviles. Es muy importante alcanzar a pensar qué es lo que ocurre en estos espacios que posibilitan estas prácticas. Por ahí, en algún momento, en alguna colectiva, nos decían, quizás recordarles a las lesbianas y a las bisexuales también, que ellas tienen que cargar con un condón, así como lo hacen nuestras compañeras heterosexuales, que traen casi la gran mayoría de ellas un condón en su bolsa, un condón por si ocurre una práctica sexual inesperada, también tener esta conversación con las lesbianas y las bisexuales. Por último, porque quisiera escucharles en sus preguntas, la atención ginecológica también en este estudio que realizamos en el 2018 nos ayudó a encontrar que, al igual que ya se había reportado en otros estudios, la gran mayoría consideraban que no podían nombrar su orientación sexual y que por lo tanto no podían revelar la orientación sexual. Seguramente a estas alturas ustedes dirán, pero ¿por qué es importante revelar la orientación sexual? Generalmente es importante porque el tipo de prácticas sexuales que se sostienen son distintas. Esto incide, por ejemplo, en que si alguna de nosotras tiene una experiencia de vivir con el síndrome de ovario poliquístico, vivir con miomas o vivir con alguna otra experiencia de salud, tendríamos que estar teniendo un tratamiento distinto, ¿no? Mi ginecóloga me lo explicaba en una ocasión. Ella trabaja con muchas lesbianas y bisexuales y me explicaba como, ok, tú necesitas un tipo de tratamiento distinto a nivel hormonal. Y entonces, sumamente importante, ¿no? Si yo no lo hubiera revelado, muy probablemente mi carga hormonal para ese tratamiento hubiera sido mayor, ¿no? Y esto lo hemos encontrado en muchísimos estudios. Importante, desafortunadamente, en este estudio, algunas compañeras revelaron haber vivido discriminación en estos servicios de salud ginecológico, haber vivido malos tratos o incluso haber recibido información insuficiente o errónea. Esto nos lo dicen distintas teóricas que en los temas de la salud sexual y yo diría también de la salud mental, desafortunadamente siempre asumimos que llegan con nosotras, con nosotros, personas heterosexuales, en este caso, mujeres heterosexuales. Cuando entendemos la complejidad de lo que pueden estar viviendo, alcanzamos a entender lo importante de saber si son o no heterosexuales. Y bueno, hasta aquí me quedo para que tengamos un espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctora Claudia. Le recordamos a las y los participantes que si tienen alguna pregunta o algún comentario, podemos activar sus micrófonos. Aquí en el chat ya tenemos una pregunta que dice, dadas las definiciones sobre lesbianas y bisexuales, ¿en población obstétrica existe evidencia sobre la prevalencia sobre la orientación sexual e identidad de género? Qué hermosa pregunta. Sería hasta otro tema que considerar. Hasta el día de hoy, yo no he visto pequeños estudios que han intentado saber qué ocurre. Voy a intentar rastreárselos y mandárselos, pero es muy poca la información que tenemos. Sí, o sea, en los colectivos donde yo generalmente trabajo, hemos visto que hay una prevalencia
desafortunadamente, de violencia obstétrica. ¿Qué es lo que están haciendo la gran mayoría de las compañeras? Pues generalmente recomendar al ginecólogo o ginecóloga que acompañó a otra compañera, ¿no? Para prevenir esta discriminación y violencia. Que es sumamente importante que cuando pensamos la violencia en el ámbito ginecológico, en la experiencia de las lesbianas y bisexuales, tendríamos que estarlo pensando muy en amplio. Claro, yo ahorita únicamente hablé de cómo es que se vive la sensación de estar en el ginecólogo y cómo se vive en relación a las infecciones de transmisión sexual. Pero lo que yo he encontrado a lo largo de estos años que me he interesado mucho en este tema es que, por ejemplo, tendría que abarcar algo que ustedes saben muy bien, que son los derechos reproductivos. Por ejemplo, ¿qué ocurre con las lesbianas y las bisexuales? Curiosamente, cada vez más lesbianas y bisexuales quieren embarazarse. Y entonces, cuando llegan a los sistemas de salud, algo desafortunado que han reportado las colectivas es que les suelen preguntar cómo y por qué, ¿no? Si eres lesbiana o bisexual. ¿Por qué quieres hacerlo? Y luego el asunto es cómo garantizamos esta oportunidad de embarazo. Claro, ahí tenemos un tema bien pendiente para todas las personas activistas de derechos humanos, de las lesbianas y las bisexuales, que es cómo garantizamos que ellas se puedan embarazar, ¿verdad? Sin un alto costo y además, pues sin que haya como mucha, ¿cómo decirlo?, incidencia en su salud, ¿no? Que sea un tratamiento digno y al menos ahí tenemos dos aristas bien grandes, muy, muy, muy grandes, ¿no? Gracias, doctora Claudia. También nos preguntan si el término disidencia es exclusivamente político. Hasta el momento me parece que el término de disidencia sexual sí intentaron comenzar a utilizarlo porque el término de diversidad sexual, como muy bien lo puso la CONAPRED, en realidad todas las personas somos diversas sexualmente, todas, absolutamente todas, ¿no? Porque en sí mismo la diversidad sexual habla de esta gran gama que tenemos en nuestra expresión del erotismo, del género, todos cabríamos ahí. Ahora bien, la disidencia sexual, este término se empieza a utilizar justo para decir es que dentro del colectivo LGBT, pues hay un grupo de personas que todo el tiempo están justo decidiendo de la norma impuesta por la heterosexualidad como sistema, no por las personas heterosexuales, no. O sea, incluso las personas heterosexuales viven esta norma, ¿no? De la heteronorma. La heteronorma como sistema viene y nos dice a todo mundo, te tienes que comportar de cierta forma, te tienes que vivir de cierta forma. Incluso yo siempre he dicho, ¿no? Las personas heterosexuales pueden ser también disidentes, ¿no? De la heterosexualidad. Sacando aquí a mis amigas, cuando luego me cuentan sus conversaciones, yo les digo siempre, ¿no? Pues es que son bien disidentes de la heteronormatividad, porque se salen de este sistema, ¿no? Y entonces las personas disidentes sexuales siempre son quienes están decidiendo de la heteronorma, pero también estaríamos decidiendo o intentando decidir de la homonorma, ¿no? ¿Y qué es esta homonorma? Esta norma impuesta del sistema que se crea para decir que hay una homosexualidad válida, legítima, amable, no contestataria. Por ahí dicen mis amigos gays, cuando pensamos alguien que refleja esta homonorma es pues un hombre homosexual que se adaptó perfectamente al sistema y que incluso pues ya no vive como tal discriminación o violencia porque se adaptó al sistema, porque incluso tal vez hasta se silenció, tal vez hasta dejó de ser contestatario
entró al sistema. Y pues la disidencia sexual, en ese sentido, para contestar la pregunta, sí podríamos pensarlo como algo completamente político. Gracias por la respuesta. También nos preguntan si ya existen protocolos específicos para la atención de las mujeres de la diversidad en casos de violencia sexual. No, hay que crearlo. Quien me quiera ayudar, lo hacemos. Pero sí hay que crearlo. Es una violencia generalmente que tiene una implicación de discriminación, ¿no? Y otra forma de violencia, ¿no? Sí, es muy, muy fuerte. Hasta mi vocecita se bajó porque es muy, muy fuerte, ¿no? La forma de violencia. Generalmente tiene otras connotaciones, pero hay que crearlo. También nos preguntan qué estrategias existen para disminuir la violencia contra las mujeres de la diversidad. Lo podríamos pensar desde el marco, híjoles, que hay muchas, pero pensándolo en el marco de la atención, yo pensaría en la primeritita. Cuando nosotros, como personas que nos dedicamos a la atención de la salud, yo pienso, en primer lugar, no asumir la heterosexualidad. Y en un sentido como inmediato, pienso no asumir que alguien es lesbiana o bisexual. Generalmente el primer referente que nos viene por el sistema en el que estamos es que cuando alguien nos dice, una mujer nos dice, no soy heterosexual, asumimos que es lesbiana. Pero el gran problema ahí es que estamos muy probablemente invisibilizando que podría ser una compañera bisexual. Entonces, preguntar claramente, ¿no? Si nos está compartiendo esto porque está acudiendo a un servicio que prestamos, ¿te vives con qué identidad, con qué orientación sexual? Y ya nos va a contestar, ¿no? Lesbiano, bisexual. Sumamente importante. No asumir tampoco que es, y por eso me dediqué un poquito en estas primeras 2 láminas, que sus experiencias amorosas o sus prácticas sexuales van a estar dirigidas bajo lo que aprendimos en el sentido común de la televisión, ¿no? ¿Qué aprendimos? Yo me acuerdo muchísimo antes de que me volviera alguien interesada en estos temas, que para mí era un referente muy claro, ¿no? En la televisión, una lesbiana está con una mujer para toda la vida, ¿no? Y una bisexual está sí con un hombre, con una mujer, pero luego regresa y algo ahí, ¿no? No sé si estoy nombrando algo muy viejito, pero seguramente vieron la novela de las Aparicio. Espero no verme muy viejita. Pero ahí hay una personaje que es bisexual y que justo, ¿no? Era como la perfecta bisexual porque tenía a una pareja hombre y luego a una pareja mujer, ¿no? Y justo desmontar estas ideas de perfección resulta fundamental, sobre todo porque tal vez ustedes ya conocen esta estadística donde nos dice que a nivel nacional la población LGBT está debajo de los 30 años en mayor porcentaje. Y además nos dicen algo fundamental, principalmente se están asumiendo como personas bisexuales. Y nada más por contarles y ponerles un poco en contexto, yo tengo muchísima de esta población en mis salones en psicología, en la licenciatura en psicología, y justo a la hora de conversar con ellas y con ellos, me doy cuenta que no tienen esta linealidad. Es decir, hay personas bisexuales que dicen, sí, yo prefiero relacionarme con hombres, pero sé que tengo esta capacidad, entonces soy bisexual. O al revés, ¿no?
tienen una novia y dicen, no, es que yo sé que me gusta a ella y tal vez el día de mañana me relacione con otra mujer, pero sé que tengo la capacidad de que me guste un chico, ¿no? Y creo que justo esto, ¿no? Como romper estas ideas nos va a ayudar muchísimo más a entender. Y otro punto fundamental, pensar que la expresión de género, es decir, cómo me visto, no se asocia a mi orientación sexual. Algo muy común que me han reportado las compañeras con las que yo trabajo en los grupos de reflexión o en psicoterapia es que en ocasiones por tener una expresión de género que podríamos decir se lee como más masculina, se asume inmediatamente que son lesbianas y resulta que son bisexuales, ¿no? Y entonces ahí algo ocurre, ¿no? Hablando, por ejemplo, de violencia obstétrica en una pareja de dos chicas, una de ellas que podríamos decir que tiene una apariencia más masculina, es ella la que se va a embarazar y no la que tiene la apariencia más femenina. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando llegaron a al lugar donde van a pedir justo la inseminación? Que todo empezó a dirigirse sobre la que leyó la persona de salud que estaba atendiendo hacia la que se lee como más femenina. Y entonces dijeron, es que no, yo no soy la que se va a embarazar, es ella, ¿no? Y entonces, por supuesto, fue una situación muy incómoda, una situación que ellas la vivieron como discriminación, que les implicó ir a otro lugar y que yo creo que va siendo ahí un referente. Se acordaron de mí. Salud, salud, salud. Gracias. Me parece que esas son todas las preguntas hasta este momento. Agradecen la ponencia y mandan saludos nos están viendo en Quintana Roo, en Guerrero, en Tabasco, desde Paraguay, Oaxaca. Entonces, sí, esas son todas las preguntas hasta el momento. No sé, doctora Claudia, doctora Luz, si quisieran hacer algún comentario antes de cerrar la sesión del día. Pues yo insistir que únicamente tomé estos dos temas porque me dije son los que más se han puntualizado en la agenda, no son los únicos. Y que seguramente en otro momento, si me invitan, regreso a hablar de otro tema, no el que más les llame la atención, pero que en este momento yo dije, estos dos son los que me están diciendo que hay que ponerle mucha atención, ¿no? Y pues muchísimas gracias y qué gusto ver a tantas personas de tantos lugares. Sí, yo también puntualizar, igual agradecer a Claudia que estuvo presente y que pues, nos dio un muy, muy buen tema. Puntualizar primero esta doble discriminación o doble violencia, que no solo es por la orientación sexual, también por la identidad de género, por el género con el que se lee a la persona y también por lo mismo el acoso, la violencia no solo va a ser por ser una mujer lesbiana o bisexual, también va a ser por ser una mujer. Y ahí pues entra como más violencia o una violencia que puede ir como desde un punto más amplio y que también puede haber esta represalia por en cuanto de otros hombres al decir, oye, no me haces caso por ser lesbiana, entonces hay más violencia o muchas veces puede pasar así. Nuevamente agradezco mucho, creo que más que solo aclararnos muchas cosas, pues nos dejó con más preguntas que me gustaría más adelante seguir profundizando. Entonces, muchas gracias. No, pues muchas gracias. Igual desde INSABI. Personalmente ya saben que este es mi seminario
ahorita de salud mental, la próxima sesión sobre diversidad sexogenérica es el primer jueves de diciembre. Entonces, también les recordamos que están disponibles los seminarios de medicina y salud, el de atención primaria de salud, el seminario de COVID el último jueves de cada mes y el de envejecimiento saludable disponible el último viernes de cada mes. Ahorita les voy a compartir pantalla a las personas que están preguntando por el registro y la evaluación del día de hoy todavía no está disponible, va a estar disponible un poquito más tarde, pero para que estén pendientes, ahorita les comparto pantalla para que sepan cómo es el registro en la plataforma. Muchas gracias, doctora Claudia. Doctora Lu, usted también. Permanecemos en contacto para la programación de las siguientes sesiones. Y ahorita les explico, me preguntan si los cursos se quedan grabados. Sí, pueden ver los videos de manera inmediata en Facebook, después de esta sesión ahí se quedan, y también en la plataforma CIESAVI quedan las sesiones, ahí les subimos el link para que entren directamente a los videos. Ahorita a ver, les comparto pantalla y me avisan si ya pueden ver. Aquí está. Igual les comparto la liga. Este es el inicio de CIESAVI. Pueden ver que si no se han registrado tienen que ir a esta parte, a registro único. Esta es la liga que les voy a compartir. Solo tienen que seleccionar su país y les van a pedir sus datos, nombre, apellido, CURP, luego datos laborales. Al final se registran, aceptan que sus datos son correctos y que están actualizados. Esto es un proceso que tienen que realizar solo por una ocasión. Ya después solamente tienen que iniciar sesión. Yo ya tenía mi sesión iniciada, por eso me llevo directo. Pero cuando ingresen, lo primero que van a ver son las categorías. Hay cursos virtuales y en este caso nos interesan los seminarios. Aprovecho para decirles que en cursos virtuales está el curso de MHGAP. Es un curso que se encuentra abierto todo el año, ya de intervención en salud mental. Y después de que se registran, tienen 12 semanas para concluirlo. También hay sesiones de acompañamiento que están guardadas en el perfil de Facebook si quieren consultar esas sesiones. Y también en cursos virtuales se encuentran el curso de Introducción a la Atención Primaria de Salud, que ese curso es obligatorio para el personal del INSABI. Regresamos a seminarios. El registro y la evaluación del día de hoy lo van a encontrar en el Seminario Permanente de Salud Mental. Todavía no está habilitada la sesión de hoy, pero más tarde vamos a subir la evaluación y ya podrán realizarla. Igual, si no tienen tiempo de realizarla hoy, la sesión permanece abierta y pueden ver el video nuevamente en Facebook, y en el transcurso de la semana vinculamos el video también con la plataforma. Y les invitamos a que revisen todas las sesiones que tenemos de los seminarios pasados, porque también están las evaluaciones disponibles y cuando ustedes aprueban las evaluaciones pueden descargar de manera automática su constancia. A ver, voy a dejar de compartir pantalla. Con ese se registran y la sesión de hoy va a aparecer en CIESAVI como... Ay, a ver, esperen porque no estaba para todos. Ahí está. Ajá. La sesión de hoy nos preguntan cómo va a estar disponible en CIESAVI. La van a encontrar como un panorama breve de la salud en mujeres disidentes sexuales y de género. Si ya no tienen más preguntas, les recuerdo que nos pueden contactar a través de los correos de CIESAVI y en las redes sociales de INSABI Educación. Y eso sería todo por la sesión de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y mañana es el seminario de atención primaria de salud de 4 a 6 de la tarde. Gracias, doctora Claudia. Nos vemos. A ustedes. Hasta luego.